Muy bien, familia. Vamos a orar entonces. A partir de este instante va a comenzar la grabación, entonces verifique que su computadora, su audio esté en orden y recuerde las preguntas, vaya escribiéndolas o anotándolas y al final vamos a dar espacio, tal vez esta vez no para muchas preguntas, sino unas dos o tres por razones de energía. Yo necesito levantar mis pies bastante hacia arriba. El cambio de clima y todo eso no es que me ha sentado mal, pero wow, estoy aprendiendo a administrar la poca energía que tengo. Así que vamos a orar. Amado Señor, nos acercamos a ti una vez más agradecidos porque tú eres el Señor del Shabbat y hoy estamos viviendo un Shabbat experimentando lo que es el milenio, Señor. Hoy estamos dándole una probadita de lo que es que tú eres el Señor del Shabbat y estamos practicando, aprendiendo y además también estamos siendo como esa señal que habla Éxodo 31, en la cual tú y los hijos de Israel, o sea, nosotros como hijos, estamos siendo marcados y esa señal está reflejando que estamos obedeciéndote los mandamientos, Señor. Si hay familias todavía en este lugar que no están guardando el Shabbat, te pido que tú les abras los ojos y les ayudes a organizarse, a, a poner en orden sus vidas y a disfrutar de lo que dice tu palabra. 6 días trabajaremos, pero el séptimo descansaremos. O sea, nos concentraremos en las cosas eternas. Te doy gracias también por cada uno de los estudiantes y te pido que esta palabra llegue a nuestros corazones y nuestras mentes y nos ayude a crecer para practicarla. Gracias, amado Señor. En nombre de Yeshua, amén y amén. El tema que estamos estudiando se llama Transición a la Torá de Yeshua. Y el subtítulo del día de hoy tiene que ver con crisis de identidad y propósito. Hoy vamos a estudiar algo muy sencillo, pero a la vez profundo. Y para repasar la anterior semana, habíamos estudiado lo que es unificando conceptos, ideas, y dentro de eso, recuerdan, lo primero que habíamos hecho es poner algún concepto y recordar justamente a qué se refería eso que el Señor nos estaba hablando en la palabra. Y uno de los primeros temas que habíamos hecho es iniciar con la última pregunta que le hicieron a Yeshua. ¿Recuerda usted? La pregunta era, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta era sencilla. No estamos ampliando la respuesta, sino ¿qué es el reino de Israel? Y habíamos concluido que el reino de Israel se refiere a la unificación de las dos casas, la casa del sur y la casa del norte. ¿Ok? También habíamos visto que el Señor va a hacer un nuevo pacto con esas dos casas. No existe una casa más o una mal llamada iglesia más, sino existen solamente dos casas con las cuales Dios ha hecho un pacto. Con una de ellas, que es la casa del norte, Dios se divorció, les dio carta de divorcio, y por eso Yeshua fue enviado para rescatar y salvar lo que se había perdido. Porque la otra casa, los judíos, no se perdieron. Ellos han permanecido en su identidad y todavía están aquí. También habíamos hablado en esa enseñanza de la anterior semana, cómo es que surge el nuevo pacto. Y habíamos hecho una transición de 3 pasos. El primero es que el pacto fue entregado en el Sinaí. Recuerdan, después se rompió el pacto a causa de la rebeldía de los israelitas. Por eso fueron separados en 2 casas. Así que viene Yeshua y surge el nuevo pacto en su sangre. Y en su sangre es que se hace un pacto por eternidad. Porque este segundo pacto, vamos a decir es el mismo, pero esta renovación del pacto ya se hace en la sangre del Cordero de Dios, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. En otras palabras, no hay mejor sangre que la de Yeshua, no hay un sacrificio que el sacrificio de Yeshua. Entonces, eso es lo que habíamos hablado la anterior semana. Y de ahí nos quedamos con una pregunta que es, y ahora que estoy estudiando la Torá, ¿cuál es mi identidad? ¿Quién soy? ¿Soy cristiano? ¿Soy judío? ¿Soy mesiánico? ¿Quién o qué soy? Pues hoy vamos a responder un poquito a esta pregunta
Y por eso ya directamente vamos a irnos a la segunda parte del tema, transición a la Torá de Yeshua, ¿no? Transición, ya cada uno sabe de dónde a dónde, ¿no? Algunos están saliendo de la mentalidad católica, de la mentalidad del cristianismo como religión, y también algunos están saliendo de los mormones, de los adventistas, testigos de Jehová. De cuántas religiones estamos saliendo, solo Dios sabe. Pero tiene que haber una transición y el único punto en el cual nos podemos unir, ¿cuál creen que es? Pues obviamente es el punto más estable que hay, que es la Torá, la instrucción de Dios. Es ahí donde no hay cómo discutir, no hay cómo decirle al Señor, yo tengo una mejor idea, como han hecho muchas doctrinas, ¿no? A Dios le han planteado la idea de que no, tu Shabbat no está bien, vamos a hacerlo el domingo. Eso es una forma de rechazar la palabra de Dios. Entonces, no lo hagamos más, simplemente tratemos de alinearnos a su palabra, alinearnos a lo que Él ha escrito. Y tampoco llenémonos de dogmas, rituales y un montón de cosas que no son malos en sí, pero ya se convierten en malos cuando eso va por delante de nuestro estudio con la Torah. Si nuestra preocupación principal es vestirnos o hablar o vivir una vida externamente, parecería que estás realmente estudiando Torah, creo que ahí ya estamos entrando a un peligro nuevamente y no caigamos en eso. El Señor nunca ha iniciado una denominación. El Señor ha iniciado una nación. ¿Y dónde lo hizo? En el Sinaí. ¿Y cómo se llama esa nación? Israel. Y ese es el nombre. ¿Y cómo se llaman los que viven en esa nación? Israelitas, o sea, ciudadanos de Israel. ¿Y qué significa la palabra Israel? Pues significa sencillamente aquel que gobierna con Dios, es decir, gobierna bajo la voluntad de Dios. Sería prácticamente en palabras más sencillas lo que significa Israel. Y creo que aquí todos queremos ser Israel. Pero también habíamos hablado la anterior semana que el Señor, según lo que habla la iglesia de Pérgamo, nos va a dar una piedrecita blanca en la cual va a estar tu nombre específico. Y ahí vas a saber quién eres exactamente, a qué tribu perteneces, y pues ahí se va a aclarar todo. Y por ahora no te preocupes tanto de que si eres judío o eres de la tribu de X o Z. Ahorita no busques títulos, no busques pertenecer a alguna denominación, más bien trata de concentrarte en ser un verdadero discípulo de Yeshua, que no te separen las denominaciones, sino que tú te conviertas en alguien que estudia. Ahora, estudiamos de muchos maestros. Entonces, recuerde, trate de aprender de aquellos que están estudiando la Torá de Yeshua, especialmente, ¿no? Y no vamos a descalificar a ningún maestro, porque no somos quienes para hacerlo. Pero sí lo que le podemos decir es, trate de tampoco, no se abra demasiado, porque si no va a salir confundido. Escoja uno, dos o tres máximo y ya con eso crezca usted y que la palabra del Señor sea la que le revele lo que usted necesita. Y si quiere complementar algo, sí, utilice esos mentores, pero no se vaya a todos los mentores. Ahí va a tener, es como tratar de estudiar medicina en la universidad y estás en el primer semestre en la clase, vamos a decir, de anatomía, y bueno, tú quieres hacer anatomía con diferentes maestros. Y estoy seguro que vas a perder semestres, vas a perder tiempo porque necesitas avanzar al siguiente semestre. Haz anatomía, pero después no te quedes ahí buscando otro maestro y otro maestro y otro maestro. No, avanza en qué? En el camino. Y el camino tiene que ver con cambiar, y lo digo siempre, y espero que esto no les incomode, sino les ponga una espinita en el zapato. Pero claro, les va a incomodar. Pero lo que el Señor más pretende hacer es transformar nuestro mal carácter en un carácter como el de su Hijo. Si quieres, ese es el resumen de todo el trabajo que Dios está haciendo. Haga de cuenta que Dios es el alfarero, nos destroza completamente, nos vuelve a hacer, nos hace polvo y fabrica nuevamente un vaso nuevo. O Él es como un escultor. ¿Alguien ha esculpido alguna vez sobre la piedra? Esa piedra es tu carácter.
esa piedra representa. Y el buen maestro agarra el cincel y golpecito tras golpecito te va formando. Y eso es lo que queremos. Y nos forma a la imagen de Yeshua. Entonces, unificando conceptos el día de hoy, nos vamos a basar en lo que es crisis de identidad y propósito. Crisis de identidad y propósito. ¿Por qué pongo identidad y propósito juntos? Pues lo va a entender a lo largo de este estudio. Así que marque eso ya en usted, porque siempre va a escuchar crisis de identidad, pero en realidad debería ser crisis de identidad y propósito, porque cuando pierdes tu identidad, pierdes tu propósito. Es así de sencillo. Sin identidad, vas a pensar que eres un dentista y vas a terminar haciendo cirugías, o construyendo casas. No, perdiste tu identidad. Puedes tener la habilidad, pero estamos hablando, yo creo que analógicamente, ¿no? Bueno, entonces, estamos viviendo la experiencia de una transición de una vida sin instrucción a una vida con instrucción, una vida de transgresión a una vida de instrucción. Y pues va a haber disciplina, hermanos, en este proceso, va a haber dolor. La transición nunca es como cómoda cuando se trata de transicionar de abajo hacia arriba, porque cuando estás transicionando en el reino de Dios, no estás yendo hacia abajo, está haciendo hacia arriba. Por eso es que cada festividad, si ustedes recuerdan, existen los salmos de ascensión que te van llevando de un nivel a otro. Dios siempre nos lleva de victoria tras victoria, de gloria en gloria. Y eso significa nunca nos deja como estamos. Y algo parecido pasa con el sistema solar, que siempre está avanzando, nunca está en el mismo lugar. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pues lo mismo. Entonces el Señor conoce los pensamientos del hombre. Sabe bien el Señor que dice que somos solamente un soplo, no nada más. Por eso dice, bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley. ¿Y saben por qué? Porque esa persona va a vivir por la eternidad. Esta persona que permanece en la instrucción del Señor va a vivir por la eternidad porque su ley es eterna. Entonces, también Hebreos 12 habla de no rechazar la disciplina del Señor. Cuando te toque y venga la disciplina del Señor, ¿cómo saber qué es la disciplina del Señor? Bueno, muchas veces no es fácil, y aquí voy a poner pantalla, porque a veces uno piensa que es una prueba, vamos a decir, que viene del diablo. Y no, les cuento, pienso personalmente, por ejemplo, en mi caso, yo no creo que esté pasando una prueba del diablo, porque primera cosa, Dios es el que permite o no permite las cosas. En mi caso, personalmente pienso que simplemente Dios ha permitido que algo suceda en mí en el tema de la salud para purificarme. Y agradezco a Dios y sí, me estoy purificando. Duele la purificación, pero existe otro tipo de problemas o de pruebas y esas son consecuencias de tus transgresiones. Entonces, es distinto. Por ejemplo, yo podría estar diciéndoles, miren, estoy trabajando un cáncer porque he arruinado mis pulmones, me he dedicado a una vida de alcoholismo y ahora me tocó pagar. Bueno, eso no es que el Señor te está probando, no, son consecuencias de tus pecados o de tus malas decisiones. Entonces, ¿cuándo vamos a saber exactamente por qué estamos pasando por esta prueba? Tal vez nunca lo vas a saber, porque en realidad no se trata de entender siquiera la prueba, sino se trata de que en la prueba tu actitud nunca te aparte del camino. Que esa actitud no sea, no, Señor, ¿cómo a mí que te soy tan fiel, me ha tocado un cáncer? No, si yo estuviera pensando así, no, ya me hubiera frustrado hace tiempo. No, ahorita yo estoy a expectativa de la vida eterna, expectativa del milenio, y sé que esto es temporal y además la Biblia dice que en esta vida vamos a vivir tribulaciones. Y pues no nos debería de sorprender eso. Ahora, yo quisiera que usted, hermano, nunca atraviese la prueba que me ha tocado, sino que aprenda de lo que me está tocando sin que tú tengas que pasar. Yo estoy aprendiendo de Job mucho y realmente a veces en algunas áreas de mi vida como que me puedo pasar mejor la prueba porque veo a Job y digo, wow, Señor, este hombre
realmente no tenía la culpa. El asunto era, no era en la tierra, era en los cielos, era la lucha, era allá arriba. Entonces, digo, wow, Señor, yo qué idea tengo de lo que estoy viviendo, ni idea tengo de lo que realmente está pasando. Así que ahí paro de quejarme, paro de preguntar por qué es, y como dijo Emiliano una vez, empiezo a decir, ¿para qué? Y los para qué me ayudan a saber y decir, wow, Señor, ahora sé que me has permitido pasar por esto para purificarme. Sí, qué hermoso es eso. Qué hermoso es purificar. Y saben que dentro de la purificación existe algo que es como que reconoces tu debilidad. Y ahora, por ejemplo, yo estoy subiendo gradas, en la casa de mi hermana es con gradas, y yo dije, no voy a poder subir esto, pero empecé a subir las gradas de a poquito y lo logré. Me costó, casi lloro en el medio porque dije, esto está difícil, pero lo logré subir. Y luego bajé, eso era peor, bajar la grada. Pero ya estoy haciendo eso como 3 días. Cada vez está más fácil esta prueba. Me explico, la purificación, o sea, no es fácil, quiero decirte, pero si permaneces en la disciplina, la purificación del Señor, mira, es con un propósito y es hacer que te des cuenta de que esa prueba que parecía imposible, cada vez se va a volver más fácil porque el Señor cuando tienes pruebas te eleva como el águila y empiezas a ver las cosas ya más pequeñas, ya no te hundes en ese vaso de agua, ¿no? Así, familia. Entonces, esa transición la estamos viviendo. Y así que no tengamos temor en esta transición a las pruebas y no esté preocupado si viene del diablo, si viene de Dios. Preocúpese porque su actitud no sea una actitud de un quejambroso o de un amargado. No, dé gracias al Señor ya por el milenio, ya por la eternidad, ya con eso no hay cómo, eh, ni la lotería te puede compensar todo eso. O sea, realmente demos gracias al Señor en todo y pues aprovechemos bien el tiempo. Así que crisis de identidad y de propósito es lo que vamos a profundizar un poquito. Y uno de los grandes problemas que hay en este tiempo, y creo que especialmente en las últimas dos centenarios, porque la psicología y todo eso ha ido creciendo, no es tan nuevo eso es algo que ha ido surgiendo pues tal vez hace 150 años. Y esto ha transformado al hombre en que depende el hombre del hombre y pues es ahí donde tenemos una situación de el hombre tratando de curar al hombre y eso es como no se puede. O sea, sí el hombre puede ayudar a aliviar problemas, como el dentista ahorita me está ayudando a aliviar, pero la cura la tiene Dios porque la cura es cambiarme este cuerpo de maldición en un cuerpo de eternidad. O sea, todos estamos enfermos. No sé si me explico a dónde estoy yendo. Aunque tú no tengas ahorita un cáncer, no tengas una enfermedad, estás enfermo, estás desahuciado. No vas a pasar de 80, 90, 100 años porque hay un desahucio. O sea, estás enfermo, está fecha de expiración, puedes ponerte en tu frente para que no te enamores tanto de la tierra y de tu identidad o de los problemas o de tu casa o de tu auto. No, despréndete de eso. Y cuando te desprendas de eso, tu crisis de identidad va a empezar a ser resuelta. Cuando hay crisis de identidad, cuando hay crisis de identidad, pensarás que debes pertenecer a alguna denominación o alguna religión o necesitas identificarte con alguien. Y realmente en el sentido bíblico, Dios tiene una identidad para ti, tiene una imagen para ti y no la va a cambiar porque la puso desde el principio y aquel que tiene crisis de identidad es porque no conoce esa imagen a la cual tiene que llegar. Y hoy les voy a explicar eso y les aseguro que nos va a ayudar muchísimo. Así que Dios no quiere, no está en el plan de que tienes que pertenecer a un lugar terrenal para llegar a Él. No, claro, puedes ser parte de alguna asociación, pero ya cuando estamos hablando de temas bíblicos,
ten cuidado, dónde perteneces, porque ahí se está definiendo tu futuro eterno. Y tu identidad va a marcar quién eres. Y aquí puse, por ejemplo, un argentino nunca va a o cualquier país, ¿ya? Una persona boliviana o un brasilero, en este caso he puesto un argentino, no va a tener crisis de identidad si alguien le dice, no, tú eres colombiano. No, no me importa que me diga, o sea, si soy argentino, si soy boliviano, soy boliviano. Alguien me dice, no, tú eres colombiano. Me entra y me sale porque no voy a defender algo que no me importa. O sea, yo sé quién soy y eso basta. No sé si me explico, pero eso no está sucediendo lamentablemente en los creyentes. Los creyentes están en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda de una identidad y ahí viene la crisis de identidad. Y por eso andan buscando un título. Y por eso es que una de las transiciones que tenemos que tener es que Dios no ha puesto un título más que el título de Israel a su pueblo. No hay otro título. El único título o el nombre de la nación del pacto es Israel. Y ahí está la capital que es Jerusalén. Y justamente ahí estamos volviendo, pero no al Jerusalén que está actualmente en Israel, sino a la nueva Jerusalén. Es diferente. Entonces, tengamos eso en cuenta. Hay crisis de identidad cuando uno no sabe hacia dónde está apuntando, ¿no? Entonces, voy a hacer un ejemplo para que se pueda entender mejor y les voy a dar primeramente el concepto de lo que es justamente la identidad. Dice, ¿cuál debería ser nuestra meta de identidad o identidad, de imagen o identidad? ¿Cuál debería ser tu meta? ¿A quién deberías querer parecerte? Pues la respuesta está desde el Génesis. Génesis dice, el capítulo 1, 26 al 27, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí nada más vamos a leer. O sea, aquí ya está siendo marcado con una identidad. Si tú pones la palabra imagen y pones sus sinónimos son sombra, representación, idea, apariencia. Puedes buscarlo tú mismo. Copia idéntica también encontré un sinónimo, identidad, prácticamente modelo, semejanza. Entonces, me gustaría graficar esto que les estoy hablando, mostrándoles un ejemplo con estos dos vasos. ¿Ok? Este soy yo, este vaso. ¿Podemos ver todos? Acá hay un vaso. Les pregunto, este vaso está buscando su identidad. Está buscando su identidad y se encuentra con otro vaso, pero este es un vaso diferente, carga agua y todo. Y él dice, yo quiero ser como tú, me quiero parecer a ti, tú eres mi identidad. ¿Estará haciendo lo correcto? Les pregunto. No, porque claramente tú puedes ver que no son idénticos. Entonces, ¿qué va a haber cuando este vaso, que soy yo, se va a dar cuenta que él no puede ser como él? Va a tener una ¿qué? Crisis de identidad y propósito. Porque este vaso, el propósito es cargarse el agua y te lo tomas. Aquí cargas el agua y lo puedes volcar y no se va a caer porque tiene otro propósito. Este no tiene ese propósito. No sé si me explico. Entonces, pero si él piensa que es como este vaso, va a decir, yo también puedo hacer lo mismo que tú y se va a volcar y va a derramar todo el agua. No sé si me explico. Entonces el vaso sigue buscando su identidad y se encuentra con algo parecido, pero todavía no es idéntico. No sé si me explico, no es idéntico. Él tiene que saber bien hacia dónde está apuntando en su identidad, porque si no va a haber crisis. Este vaso va a ver que este otro vaso tiene una corona dorada y cuando él se dé cuenta y se mire en el espejo, no tengo la corona dorada, ¿qué va a pasar? Voy a buscar un psicólogo porque yo no tengo la corona dorada y pues estoy en crisis de identidad. No, no es así. El Señor nos ha hecho conforme a su imagen. O sea, nosotros somos copias representativas del Padre y el Hijo. En otras palabras, el Señor ha dejado un modelo
al cual debemos de imitar. Y este es el modelo. Este es el modelo. Entonces yo debo tratar de ser igual a Yeshua. Su hijo es el modelo. Entonces, cuando yo entiendo eso, ya no voy a estar buscando otra identidad. Yo voy a apuntar a esta identidad. Entonces, identidad es solamente entender que A es igual a A. Este vaso es igual a este vaso y ahí se revela mi propósito. Ahí se revela mi propósito y lo vamos a ver ahora mismo. No sé si me explico. ¿Está bien o quieren que les dé otro ejemplo? Eso es identidad, idéntico, idéntico. No hay por qué cambiar esto. Entonces, y tus hijos, ellos van a querer ser como los padres, nunca olvide eso, van a imitar. Dice que los hijos generalmente cargamos un 50% mínimo de lo que los padres han impreso en tus vidas, ya sea el buen carácter, el mal carácter, los buenos hábitos, los malos hábitos. Todo eso va a llevar tu hijo a su nuevo hogar o a su donde vaya. Eso es difícil de sacar, pero sí se puede purificar, es diferente, ¿no? Entonces, sigamos con el versículo, que este versículo es tremendo. Entonces, se puede ver la imagen, ¿no? Ok. Entonces dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hasta aquí es la parte de identidad, ¿se entendió? Ahora vamos a entrar a la parte de propósito. ¿Cuál es el propósito? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos. Aquí le está dando el propósito por el cual Dios creó al hombre. Y también lo puedes ver en Génesis 2, cuando Dios dice, y Dios puso al hombre en el jardín del Edén para dos cosas, que lo labrara y lo cuidara. Entonces, es un propósito de administración, de mayordomía. Por esa razón es que hoy, por ejemplo, con mi hermana fuimos a un parque, hermoso parque, donde vas a hacer Shabbat porque es tranquilo. He disfrutado de mucho tiempo de la naturaleza, de los pajaritos, pero me llamó la atención y mi hermana me explicó que este parque está descuidado porque veíamos basura por todo lado y ese lugar es como un paraíso. Pero digo, entonces aquí le hace falta un mayordomo, alguien que pueda administrar este lugar y hacer que se limpie o él mismo limpiar. Entonces me ponía a pensar, así están las vidas de muchas personas muchas veces, porque no hay ese mayordomo, porque ese mayordomo perdió su identidad en algún punto en su vida, ya no está haciendo su función, él cree que está haciendo su función, pero no lo está haciendo porque ese lugar que debería ser un paraíso se ve como un muladar y no es correcto. Entonces Dios nos puso para tener ese control, esa mayordomía sobre la creación. Y varón y hembra, o sea, los dos somos responsables de cuidar la tierra. Pero, ¿cómo está la tierra ahorita? Por ejemplo, en el tema de la semilla, nada más con la semilla. La semilla que Dios ha creado es pura, dice todo según su género. Pero el hombre, ¿qué ha hecho? Como perdió su identidad en el Edén y luego la siguió perdiendo en Babel y luego lo siguió perdiendo cuando se desviaron las dos casas, pero Yeshua nos trajo la identidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Es ahí donde el hombre perdió el camino y perdió su identidad. Estoy hablando de las 10 tribus del norte. Eso perdieron su identidad. Es ahí donde viene Yeshua. ¿Y qué es lo que trae Yeshua? Vuelve a traerte, hey, tú eres como este vaso, no te equivoques, este es tu meta. No tienes que parecerte a otro vaso, a un rabino X o Z. No, aprende, sí, claro, pero ¿quieres realmente funcionar como mayordomo? Sé como yo, porque el segundo Adán fue el único que pudo ejercer su mayordomía en su territorio. ¿Cuál fue su territorio? Su cuerpo. ¿Qué es lo que Yeshua entregó a su padre? Él entregó su espíritu, ustedes saben eso. Pero ¿qué entregó a su padre por ti y por mí? Su cuerpo. En santidad. No había un pecado, no había una rebeldía en este mayordomo porque él pudo administrar ese territorio que Dios le dio, que es su cuerpo. Su ego pudo ser doblegado, su integridad salió a ser notoria aún por Pilatos.
Él dijo, yo no encuentro nada malo en este hombre. Pilatos dijo eso, hasta un mundano, hasta alguien que no teme al Señor, pudo ver integridad en Yeshua. Esa es la Torah y ese es el modelo que tenemos. Entonces hay crisis de identidad cuando uno no sabe hacia dónde está yendo. Entonces, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esto vamos a hablar más adelante, no hoy, pero más adelante. Esto de la predestinación respecto a la identidad es tremendo. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos. Aquí viene lo que muchos necesitamos entender cada día. Lo que dice, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea, y no estamos disminuyendo a Yeshua, lo que estamos haciendo es ver el plan de Dios de salvación encabezado por el primogénito de la creación. Por eso dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos amados, el segundo Adán venció. El primer Adán no venció. Lo vamos a ver, pero él no venció. El segundo Adán sí venció. Y esto tiene un proceso. Está en Efesios y hay muchos versículos, pero escogí estos dos. Efesios 4 del 13 al 15 nos muestra más o menos el proceso y este es el proceso para retornar a tu identidad. Dice así, hasta que todos lleguemos a la uniformidad, no dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí paremos. La unidad de la fe está refiriéndose a que todos estudiemos la Torá de Yeshua. Por eso dice después, y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, aquí se cumple lo que dice Apocalipsis 14:12, donde dice que aquí está la perseverancia de los santos, ¿no? ¿Y quiénes son estos? Aquellos que han permanecido en la instrucción de Dios, han tenido emuná a la obediencia y han guardado el testimonio del Hijo. O sea, no han querido imitar a otra imagen. Su identidad estaba en él y nunca más tuvieron crisis de identidad porque entendieron que su meta es esa. Ya no querían parecerse a nadie más porque ya tenían el modelo perfecto. Y dice, y del conocimiento de Dios a un varón perfecto a la medida y la plenitud de Cristo. Dice a la medida, la edad de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos fluctuantes como los niños y llevados por doquiera, miren esto, de todo viento de doctrina. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien está escuchando a diferentes maestros? Eso es lo que sucede. No maduras. Tú necesitas estabilizarte en un lugar, por lo menos un año así, bien firme, y luego seguir creciendo y creciendo y creciendo. Pero no te estoy diciendo que un año estés en un lugar, otro año en otro lugar, otro año en otro lugar. No, tu meta tiene que ser el sacerdote de tu hogar. Ahí es donde tienes que sembrar la palabra como nunca. Yo podría decirles, no, tu meta tiene que ser tener un grupo como el que yo tengo. No, eso es secundario. Primero es tu familia, tu casa. Recordemos, la instrucción de Yeshua era que vayamos primero a predicar a Judea, luego a Jerusalén y luego a los hermanos que son nuestros amigos, a Samaria y después a las naciones. Pero es progresivo. Así que la unidad de la fe, la unidad en la Torá, no la vamos a lograr sin el conocimiento del rabino al cual estamos sirviendo. Entonces, esto nos va a llevar a ser como Cristo. No hay otra manera. Y dice, para que ya no seamos fluctuantes, llevados por todo tipo de doctrinas. Y es lo que está sucediendo lamentablemente en muchas vidas, tristemente. Entonces, por estratagema de hombres, ¿para qué? Dice, para engañar. Emplean con astucia los artificios del error. Lo que pasó con Eva, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo que Eva caiga? Es que le prestó oídos a la interpretación engañosa de la serpiente. La serpiente no negó a Dios, la serpiente no se fue a hablar mal de Dios, sí le puso la semilla con que Dios les ha dicho, pero al final le interpretó la Biblia o lo que la instrucción de Dios le decía y al final
Quien hizo caer a Adán no fue la serpiente, sino fue Eva, porque ella no iba por, la serpiente no iba a poder entrar directamente en Adán, pero usó a la mujer para que Adán caiga. El engaño está ahí. Así que varones, tengamos cuidado y no me malinterpreten con las mujeres, especialmente los solteros. Cuidado que te engañe la serpiente y te dejes conquistar por una mujer que no va a amar a Dios, no va a amar a tus hijos, no va a ser una buena esposa. Entonces, ten paciencia, espera, espera, espera. Así que después, en el 15 dice, así que antes, en vez de perder tu tiempo en esas situaciones de error, de engaños, dice, antes, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, Yeshua. Así que, amados hermanos, en conclusión, en el tema de crisis de identidad, tú puedes elegir, Dios te da la libertad de elegir la identidad que tú quieras. Él no va a presionarte a que seas como Cristo. Él va a dejarte vivir en este planeta como tú quieras vivir, porque Él va a respetar tu territorio. Él no quiere obligarte a que te acerques a Él y que estés presionado para ser como Yeshua. No, es tu decisión. Nada más que no creas que hay ¿cómo se diría? Hay una especie de tibieza en esto, porque o eres como Él o no eres como Él. Como decía Yeshua, o estás conmigo o estás contra mí. O sea, no hay tres opciones, quiero decir. Es una decisión sumamente importante. ¿Cómo puedes saber si estás o no en Yeshua? Pues siendo un discípulo de Él. No existe otra manera. Que tú me digas porque yo canto Yeshua. No, no es cantando, es viviendo las enseñanzas de Yeshua en tu vida y que tus hijos, tu esposa o tu cónyuge, tu esposo, pueda ver en ti y decirte, wow, cada vez te pareces más a Yeshua. Cada vez eres el hombre que yo he deseado. Cada vez eres la mujer que yo he soñado. Sí, solamente en Él podemos ser aquello que Dios planeó para nosotros, el diseño original. Así que tienes la libertad de ser quien quieras ser, pero nada más ten cuidado porque si tú no estás siendo lo que Dios planeó para ti, vas a tener una crisis de identidad y de ahí no vas a salir. Ese es el mensaje del día de hoy. Así de sencillo, no quise ampliarlo más, pero me gustaría que eh, si tú estás atravesando por una situación de crisis de identidad, perdiste de vista ese vaso que se llama Yeshua y tú estás tratando de ser otra cosa, ¿qué tal si hoy aprovechas para justamente decirle, Señor, hoy quiero nuevamente empezar con esta transición? En esta transición no me di cuenta que me estaba queriendo parecer a tal persona o a tal organización o situación, porque a veces no son personas, son organizaciones que son nuestra identidad. Queremos ser como, hay mucha gente que, por ejemplo, no hace deporte si no tiene la ropa Nike dentro de su vestimenta. ¿Y por qué? Porque alguien le dijo que no, yo solo uso Nike y ese alguien es importante y él quiere llegar a ser como esa persona, pero está tratando de que Nike esté en su cuerpo todo el tiempo. No, olvidémonos de marcas, de títulos, de nombres, sino solamente tratemos de llegar al nombre, sobre todo nombre. Tal vez no me atrevo a decir así, pero bueno, si me explico sería al título sobre todos los títulos o a la marca sobre todas las marcas. No hay algo mejor que Yeshua, así te lo pongo. Ninguna religión ha iniciado Dios. Existe la religión pura, claro que sí, pero mi consejo sería para ti es trata de estudiar la Biblia pues concéntrate en eso. Y tu crisis de identidad cada vez va a disminuir. Yo también he tenido crisis de identidad en algún momento porque estaba buscando, ¿y ahora qué soy? Mesiánico, raíces hebreas. No, ahora vivo tranquilo, solo quiero ser como Yeshua.
pero para ser como Él necesito primero ser un discípulo de Yeshua. Bueno, hasta aquí llega el estudio de hoy y voy a invitar a que oren y pues avanzamos con la oración. Señor, gracias te damos en este día, gracias porque somos tu pueblo, Señor. Gracias porque somos gobernados por ti, por Sí, hacernos sí, parte de este pueblo, Señor. Gracias por llevarnos a una vida sin instrucción, Señor. Gracias por llevarnos de una vida sin instrucción a tu bendita palabra, Señor. A Yeshua, Señor, a llevarnos a tu Torah. Gracias por darnos identidad mediante Yeshua, Señor, por crearnos a tu imagen conforme a tu semejanza, Señor, y gracias sí, por darnos propósito, Señor. Reconocemos que tenemos propósito en ti. Ayúdanos a ser, Señor, tus discípulos, sabiendo que nuestra meta es la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. sí, Gracias, Señor. Señor. Señor, no queremos parecernos a nadie más en este mundo. Queremos ser como tú. Ayúdanos, Señor, a siempre permanecer en el camino, a no desviarnos, Señor, y a mantener siempre nuestra mirada puesta en ti, porque lejos de ti nada somos, Señor, y fuera de Sí, ti sí. nada podemos hacer, Señor. Oramos esto en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. 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 Gracias, hermanos.